Hola, mi nombre es Víctor Vélez. Yo les voy a hablar sobre la primera parte del laboratorio número 4, pues nombrado como laboratorio número 2, en lo cual vamos a hacer una referencia o estimar el resultado de las ecuaciones 2 y 4 presentadas anteriormente dentro de la guía. Esto vendría siendo la ecuación 1, la relación respecto al voltaje, la diferencia eléctrica respecto a la longitud para obtener un campo eléctrico. Y la siguiente es la misma relación, pero estimando de una manera más concreta, en este caso teniendo una tolerancia de los radios para las relaciones equipotenciales. Para ello, es estimado que la información asociada a ambas ecuaciones podemos determinar que principalmente su fin es el mismo, determinar el campo eléctrico. Sin embargo, podemos determinar con la primera ecuación, 2.5, la menos larga, de una manera sencilla el campo eléctrico tomando un delta de las magnitudes de los radios dentro del experimento presente. De esa manera podemos decir que podemos hacer una estimación proporcional del campo eléctrico. Por otra parte, con la segunda ecuación se puede llegar a ser más asertivo, ya que en la misma es necesario tomar las distancias entre los radios y aplicar la ecuación para tener un valor más preciso de la solicitud del campo eléctrico. Hay que aclarar que estas medidas, mientras más pequeñas sean, más exactas llegan a ser. Finalmente, al verificar por medio de la formulación con distintas fórmulas, pero con un delta de la longitud de esta manera referenciado dentro de esta tabla, la diferencia entre ambos son grandes. Por lo tanto, basados en la consulta, la ecuación inicial solo debería ser usada teniendo en cuenta el margen de error que probablemente se obtendrá. Por otra parte, en esta guía les voy a hablar sobre esta parte solicitada, en la cual nos indican busque superficies equipotenciales grabadas en el papel. En este caso sobre el video que nos envió el profesor para tomar la información que se ha realizado. Para poder hallar este delta, tomamos el delta inicial, que habrían sido los 10 voltios menos los voltios menos el radio que nos indican de acá, para poder determinar la información y poder llenar esta tabla. A continuación, mi compañero les brindará la siguiente información. Gracias. Bueno, profesor, muy buenas noches. Soy Joan Sebastián Sánchez García y en la noche de hoy vengo pues a dar una breve explicación de cómo hallamos los valores para la segunda tabla. La primera tabla ya dio la explicación el compañero Víctor, ahora voy a dar la explicación de los valores de la segunda tabla. En esta tabla, en la primera columna que tenemos que hallar, nos piden hallar el radio promedio. Ese radio promedio está dado por una formulita que tenemos más atrás, donde nos dicen que tenemos que sumar el radio 1 y el radio 2 y dividirlo entre 2. En este caso, para el primer cuadrito de la columna sería 18 más 24 y eso dividido entre 2, obteniendo de esa manera un valor de 21. Eso lo hicimos para cada uno de los radios que se nos están presentando pues acá en la tabla. Para la segunda columna nos están pidiendo que ese valor que acabamos de obtener de radio promedio lo ubiquemos en la fórmula donde nos dicen que 1 sobre radio promedio al cuadrado. Ese radio promedio, pues como ya lo hallamos, simplemente lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 1, obteniendo de esta manera los valores que tenemos ubicados en esta columna. En la otra parte nos piden hallar el delta de B. Ese delta de B está dado por la fórmula de delta de prima 2 menos delta de prima 1. Sabemos que en la tabla anterior que explicó el compañero Víctor, hallamos los diferentes delta de prima y que cada uno de estos radios tiene un delta de prima diferente. Entonces, la idea es hacer la diferencia de los delta de primas entre estos diferentes radios. La manera en que procedimos fue, se sabe que cuando está en 18 milímetros tenemos un delta de prima de 1,36 voltios. Y cuando estamos ubicados en 24 milímetros tenemos un delta de prima de 2,62 voltios. La fórmula nos dice muy claramente que tenemos que hacer la resta del 2 y el 1. Entonces, a 2,62 vamos a restar 1,36, obteniendo de esta manera un valor de 1,26 voltios. Hicimos lo mismo para cada uno de los diferentes valores de la tabla, esa diferencia entre este punto a este punto. Como por ejemplo, sabemos que cuando estamos en 24 tenemos un delta de prima de 2,62 y cuando estamos en 30
tenemos un delta de prima de 3,93. Al hacer la diferencia entre ambos, obtenemos un valor de 1,31 voltios y así sucesivamente hasta completar la tabla. Tenemos pues todos los valores que tendrían que ir en la columna. En la última parte, ya al hallar todos estos valores, podemos directamente ir a reemplazar en la fórmula para el campo. Esa fórmula del campo está dada por la multiplicación de radio 2 por radio 1 sobre radio promedio al cuadrado. Adicional a esto, lo multiplicamos por el delta de B y por esta pequeña letra de acá, que aquí no se alcanza a ver en el Word, pero en el PDF sí, donde se equivale a 6 más menos 2 por 10 a la menos 3. En este punto tuvimos un pequeño problema porque la verdad no recordamos muy bien cómo operar con ese más menos. Entonces la manera en que nosotros lo hicimos fue que tomamos dos respuestas, una positiva y una negativa. Siendo así que hicimos una respuesta con 6 más 2 por 10 a la menos 3, dándonos un valor de 8, multiplicarlo por 10 a la menos 3 equivaldría a 0,008. Y una respuesta negativa que sería 6 menos 2, que nos daría 4, y al multiplicarlo por 10 a la menos 3, un valor de 0,004. Por eso acá se puede evidenciar en la tabla que tenemos dos tablas, porque no sabíamos muy bien cómo era la manera de proceder con ese más menos. Al reemplazar todos los valores, obviamente metiendo ese 0,04 y el 0,008, obtuvimos estos valores. Esta en el caso de la positiva y esta en el caso de la negativa. Y esto terminaría, pues, profe, la manera en que hallamos los valores para estas tablas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Julián Felipe Macías. En esta parte vamos a hablar por qué la diferencia de potencial entre superficie de equipotenciales está dada por esta ecuación. Delta de voltaje es igual a delta de prima, voltaje 2 menos delta de prima, voltaje 1. Entonces, esta ecuación nos dice que las superficies equipotenciales son aquellas que la potencial toma un valor constante. Para explicar más esto, pues tenemos dos gráficos. En el gráfico A tenemos una carga positiva y en el gráfico B tenemos una carga negativa. Entonces acá podemos decir que la carga positiva se mueve hacia donde el potencial eléctrico disminuye, o sea que está disminuyendo, o sea que coge hacia afuera. Pero acá pasa lo contrario, dice que la carga negativa se mueve hacia donde el potencial aumenta. Quiere decir que todo lo que es la carga potencial se va a aumentar porque todo está yendo hacia el mismo flujo, ¿cierto? Cuando tenemos una carga que se mueve en una superficie equipotencial, tenemos que tener en cuenta que no realiza trabajo y por esto la delta de voltaje siempre va a ser nula. O sea, es decir, como que voltaje 2 va a anular a voltaje 1, ¿cierto? Tenemos un ejemplo acá, que tenemos la misma ecuación, pero lo tenemos con una integral. Entonces dice que es menos la integral entre A y B del campo eléctrico y lo que es la superficie equipotencial. Demos un corto resumen o con algo que dice: obtener la relación entre el campo eléctrico y la diferencia potencial de dos puntos, se deduce que una región del espacio en la que el campo eléctrico es nulo y la potencial es constante. Entonces eso es lo que nos quiere decir esta fórmula. Bueno, mi nombre es Julián Felipe Macías. En esta parte vamos a hablar por qué la diferencia de potencial entre superficie equipotenciales está dada por esta ecuación. Delta de voltaje es igual a delta de prima, voltaje 2 menos delta de prima, voltaje 1. Entonces, esta ecuación nos dice que las superficies equipotenciales son aquellas que la potencial toma un valor constante. Para explicar más esto, pues tenemos dos gráficos. En el gráfico A tenemos una carga positiva y en el gráfico B tenemos una carga negativa. Entonces acá podemos decir que la carga positiva se mueve hacia donde el potencial eléctrico disminuye, o sea que está disminuyendo, o sea que coge hacia afuera. Pero acá pasa lo contrario, dice que la carga negativa
se mueve hacia donde el potencial aumenta. Quiere decir que todo lo que es la carga potencial se va a aumentar porque todo está yendo hacia el mismo flujo, ¿cierto? Cuando tenemos una carga que se mueve en una superficie equipotencial, tenemos que tener en cuenta que no realiza trabajo y por esto la delta de voltaje siempre va a ser nula. O sea, es decir, como que voltaje 2 va a anular a voltaje 1, ¿cierto? Tenemos un ejemplo acá, tenemos la misma ecuación, pero lo tenemos con una integral. Entonces dice que es menos la integral entre A y B del campo eléctrico y lo que es la superficie equipotencial. Demos un corto resumen o con algo que dice: obtener la relación entre el campo eléctrico y la diferencia potencial de dos puntos, se deduce que una región del espacio en la que el campo eléctrico es nulo y la potencial es constante. Entonces eso es lo que nos quiere decir esta fórmula. Mi nombre es Liliana Ramírez Quintero y yo voy a hablar acerca de la gráfica del potencial eléctrico versus el radio. En esta gráfica se pueden observar que el potencial eléctrico es constante, es decir, el campo no realiza trabajo si nos movemos sobre ella. Con respecto a las líneas de fuerza, que son curvas, ya que es un sistema no uniforme y estas son perpendiculares al campo equipotencial. Como se puede ver en las dos gráficas, la primera está con respecto a 6 más 2 y la segunda está con respecto a 6 menos 2. Bueno, en esta parte del laboratorio vamos a discutir sin hacer medidas qué pasa si se cambia el cilindro por el electrodo en forma de anillo respecto a lo que se encontró pues como en el video. Entonces en el evento del video yo lo quisimos graficar de esta manera, ¿cierto? Entonces esa parte pues la interpreté de esa manera, donde tenemos los dos campos eléctricos y en el centro está lo que es el electrodo, la carga del campo eléctrico. Entonces en el video podemos observar que cada vez que el radio aumenta, el campo eléctrico tiende a disminuir o la parte equipotencial tiende a disminuir, ya que se va retirando de la fuente de carga, que en este caso la fuente de carga estaría ubicada acá. Entonces toda esta parte, digamos que la distancia entre acá y acá empieza a disminuir, ¿cierto? A disminuir, ya que esto va tirando más a la izquierda, viene a cerrarse más esta con esta, entonces tiende a disminuir. Cambiando la posición pasa el efecto contrario. Llegamos a la conclusión de que lo que antes era menor se vuelve mayor. ¿Qué quiere decir? Como esta parte ya empieza a girar a la izquierda, ella empieza a incrementar lo que es el campo eléctrico, o sea que la carga puede ser mayor, ¿cierto? ¿Por qué este sentido de flechas? Porque digamos que acá podemos decir que en el video de izquierda a derecha tiende a aumentar el campo, pero a disminuir lo que es la fuerza eléctrica o el proceso equipotencialmente. Y acá es el proceso adverso. Esa es como la parte, pues, así graficándolo de una manera más tangible.